Gracias por estar aquí con nosotros y continuar con nosotros aquí en BTV. Ya estamos aquí en Diálogo de Impacto. Hoy tenemos como invitada a la diputada y abogada Fátima Mena. Ella es del Partido Salvador de Honduras, un partido pues que no va a participar en las elecciones, pero ellos continúan en su lucha legal para que realmente se les inscriba como instituto político. Pero lo que sucedió ayer es algo vergonzoso en el Congreso Nacional. Y si vemos los antecedentes, el 25 de julio, Ana Paola Hall, representante del Partido Liberal, presentó la renuncia condicionada, un término que no existe jurídicamente, como consejera del Consejo Nacional Electoral. Esto pues fue un golpe bajo, podemos decir, al mismo Partido Liberal, porque su representante y declaró prácticamente estar a favor de las posturas del Partido Libertad y Refundación. El 29 de julio venció el plazo para adjudicar el TREP y la biometría. ¿Qué sucede a esta fecha? No hay TREP, no hay biometría, no hay nada que garantice la transparencia en las elecciones. Pero también, ayer 29 de julio, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, presentó un borrador a los consejeros de la solicitud para prorrogar la licitación del TREP al Congreso Nacional. Pero el Congreso Nacional tampoco conoció la renuncia de Ana Paola Hall. No la conoció cuando se han interesado los diputados en saber por qué renuncia a alguien. Si alguien renuncia porque no quiere estar, si la renuncia es personal. Pero algo interesante, de poner ella irrevocable, puso condicionada. ¿Es de compadre hablado todo esto? ¿Qué va a pasar? ¿Están en riesgo? Hoy sí podemos decir que están en riesgo las elecciones del 30 de noviembre. ¿Realmente van a haber elecciones? Y hay que decirlo, Mel está jugando en chute con todos los partidos políticos. Y todos están siguiendo la agenda de Manuel Zelaya Rosales, a quien se le reconoce que es un gran estratega político. Y los tiene de rodillas. Ayer le dio un contragolpe al Partido Nacional al capturar a su jefe de bancada, al diputado Márquez, justamente cuando iba al Congreso Nacional. Pero bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que elegimos y esto es lo que merecemos los hondureños por no razonar nuestro voto. Antes de iniciar con esta invitada, veamos esta nota de nuestros compañeros de los Noticieros Impacto en torno a este tema. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, decidió la noche de este martes unilateralmente no aceptar la renuncia presentada por la consejera del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, por considerar que carece de validez legal. Es inaceptable y representa una afrenta directa a la institucionalidad y al orden constitucional. El Congreso Nacional no admitirá presiones, chantajes ni procedimientos ajenos al marco jurídico que rige nuestras actuaciones. Y no seremos parte de un hecho lamentable de amenazas. Por lo que esta Secretaría estará enviando al Ministerio Público para que se actúe conforme a ley contra estos criminales que han coaccionado y amenazado a la consejera Ana Paola Hall. Tras conocerse el resultado, diputados liberales anunciaron que se trata de una maniobra política del oficialismo para obstaculizar la recomposición del CNE y limitar la posibilidad de que el Partido Liberal proponga un nuevo representante en un momento clave del calendario electoral. La investigación que está pidiendo el Congreso, yo creo que tienen que haber pruebas. La doctora tiene que presentar sus pruebas, imagino que las ha de tener, de quién es que la presionaba, o porque también existe de parte de nosotros la defensa. Si ella no presenta pruebas, pues nosotros vamos a tener que demandarla. Ella continúa hasta que se elija un nuevo consejero aquí en el Congreso Nacional. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Bueno, eso fue una plática que tuvo el presidenciable con ella. Retomaremos el tema mañana. El ambiente se tornó tenso cuando los diputados nacionalistas denunciaron públicamente que la directiva del Congreso no les permitió hacer uso de la palabra, a pesar de haber solicitado formalmente presentar una propuesta orientada a ampliar el plazo legal del TREP, cuyo vencimiento estaba previsto para este mismo día.
vemos cómo no solo no se nos dio la oportunidad de presentar el proyecto que como bancada ya teníamos listo, que iba a venir a prorrogar los plazos que se tienen de cara a la adjudicación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Por el contrario, lo que hicieron fue tomar o dar lectura a una renuncia, y esa renuncia fue motivo al final de disolución de la sesión del Congreso. Ya todos sabíamos que para Libertad y Refundación, con el plazo del TREP vencido y sin avances en la recomposición del CNE, el Congreso Nacional concluyó una de sus sesiones más polémicas del año. La falta de consensos y la exclusión del debate parlamentario agravan el clima de incertidumbre política a pocas semanas de iniciar el calendario electoral oficial. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Por lo menos esta vez no hubo zafarrancho, ya por lo menos es un avance, pero en estos momentos, si las elecciones fueran hoy, no va a haber TREP, no va a haber biometría, no va a haber ningún mecanismo de transparencia. Porque mira, a mí no es tanto me preocupa el TREP, porque al final tenemos que aprender a esperar resultados, pero la biometría sí es importante, porque vamos a verificar que la persona sea la persona con su tarjeta de identidad. Ya está aquí con nosotros la abogada y diputada Fátima Mena. O sea, aquí como dicen, nunca tocamos fondo. Ayer era una sesión con mucha esperanza, en el sentido de que se iba a ser una sesión normal, se iba a ampliar el plazo para el TREP, para adjudicar el TREP, porque el TREP está paralizado y si todos recordamos fue por los colectivos de Libre que no permitieron que se presentaran las ofertas del TREP. Pero eso no lo investiga el Ministerio Público. Si va a presentar la renuncia, porque a mí si alguien renuncia porque no quiere estar y porque la tienen que obligar, ¿a cuenta de qué? Pero bueno, este es el circo que tenemos, el circo que nos merecemos los hondureños. Y esto sí nos preocupa, porque en estos momentos no hay condiciones para unas elecciones generales. Y justamente el día en que viene la misión de la OEA. Gracias, diputada, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muchísimas gracias a usted, licenciada Emma, por la invitación. Es realmente un placer poder compartir siempre con usted en este foro, en este espacio, sobre temas de interés nacional. Yo creo que realmente no creo que los hondureños nos merezcamos ese circo del Congreso. Yo creo de que el hondureño ha demostrado a través de diferentes encuestas el enorme descontento que hay con la clase política, el enorme descontento que hay con la institucionalidad, incluso instituciones que antes tenían prestigio, como por ejemplo las Fuerzas Armadas. Se ha demostrado cómo ante este circo que se ha montado por unos pocos, porque hay que decir, esto es culpa de un sistema de partidos políticos que coopta la institucionalidad cuando se llega al ejercicio del poder, y por eso la ciudadanía pues se ha defraudado. Creo que el proceso pasado, el proceso electoral pasado, el pueblo hondureño salió a votar lastimosamente, no por quien consideraba que podía sacarnos realmente de esta situación, sino que sacara lo que considerábamos que era como lo más podrido, lo peor. Pero bueno, hemos sido defraudados sin lugar a dudas. Creo que simple y sencillamente se tenía una esperanza distinta, que iba a haber un ejercicio del poder de la clase política diferente, pero vimos que básicamente pasamos de un sistema bipartidista a un sistema tripartidista. Yo siempre digo, pasamos de un enfermo de la cama con mantas del Partido Nacional a enfermos con las mantas del Partido Libertad y Refundación ahora, porque son los que gobiernan. Pero el problema de fondo es que los dueños de los partidos políticos, los dueños del Partido Liberal, los dueños del Partido Nacional, ahora liderados por el dueño del Partido Libertad y Refundación, realmente son los que mueven todos estos hilos y los que toman las decisiones, incluso decisiones ilógicas y absurdas que el pueblo hondureño rechaza, y por eso se cansa
de los políticos. Por eso es que yo le puedo decir, muchos políticos no pueden ir a un supermercado, no pueden cruzar el Parque Central, no pueden volver a sus pueblos, tienen que andar con esos esquemas de seguridad, de escoltas, mandar a cerrar calles, porque la gente está cansada. Y ese circo de otra vez, o sea, el último circo fue cuando metieron un grupo de choque cuando llegaron los consejeros, sí, ¿verdad? Y ayer nuevamente otro circo. El presidente del Congreso, de forma abusiva, violentando primero los deberes de los funcionarios, porque la Constitución de la República habla sobre la atribución y la facultad sobre poder decidir sobre las renuncias que se presentan al Congreso. Y dos, usurpa el rol del Pleno una vez más, que eso ya se volvió costumbre. O sea, fue un abuso lo de Redondo ayer en cuanto a la renuncia de Ana Paola Hall. Doble abuso. Uno, un abuso de autoridad porque incumplimiento de los deberes de los funcionarios, porque no está cumpliendo con su deber de darle lectura y someter el debido procedimiento al Congreso Nacional, una carta de renuncia que aquí que dicen que es que se le puso una palabra o le quitó la otra, eso no es potestad de él. Luis Redondo es un diputado más. Es uno de los 128, simple y sencillamente que tiene una ley orgánica que él abusa del espíritu, pero él no puede interpretar la Constitución. Ayer hizo una interpretación de la Constitución y la dijo como que si él fuera la ley. O sea, como que si lo que Luis Redondo dice es vinculante, cuando es una opinión personal. Además, ya había pagado un campo pagado, valga la redundancia, para dar una clase de 45 minutos a donde expuso su visión inconsultamente, porque ni siquiera lo apoyaron ahí los de Libre. Luego se volvió fiscal, porque hizo una acusación. Mire, Luis, vaya al Ministerio Público y no puede ir. Van a llamar a Joel Zelaya y le digan, mire, venga, quiero poner una denuncia como un ciudadano más. Pero él no puede utilizar ese estrado para hacer ese tipo de acusaciones. Evidentemente, él está haciendo su show político. Y está haciendo un guión también. Claro, hay un guión. Se convirtió en juez, porque juzgó. Estando ahí juzgó, él dijo, o sea, asevera y dice que no va a quedar impune y echa culpas a la oposición sobre algunos componentes de la carta de renuncia. Se volvió investigador del ATIC porque nombra esas comisiones que nadie le cree, que no sirven para nada, porque son comisiones que son completamente parcializadas. Son personas que son afines al Partido Libertad y Refundación y que carecen de la credibilidad porque no tienen el balance y equilibrio que debería de tener una comisión de esta naturaleza. O sea, hay que tener dos dedos de frente de lógica parlamentaria para entender que si se quieren construir posicionamientos alrededor de un tema particular con el respaldo de todos, se tiene que hablar y consensuar con las diferentes fuerzas. Pero lo que hemos visto, pues realmente no me puede sorprender a estas alturas. A mí no me gusta ser grosera, usted sabe, soy muy respetuosa, pero es que esto molesta. Y realmente lo que la gente dice es que Luis Redondo es un títere y el titiritero tiene nombre y apellido, dijo el presidente Zelaya. Y lo que están haciendo aquí es siguiendo un guión de caos y crisis en el Congreso Nacional. Primero, en un año electoral no podemos hablar de reformas, no podemos hablar de leyes profundas. El problema del Congreso, del Consejo Nacional Electoral no se va a resolver en el Congreso. No se pueden poner de acuerdo 3 consejeros, se van a poder poner de acuerdo 128 diputados con diferentes intereses. No es el espacio. ¿Qué le competía al Congreso Nacional ayer? ¿Sobre qué sí tenía atribución y facultad? Y era justamente de la discusión de un decreto que viniera a dar una prórroga al tiempo que establece el artículo 278 para la adjudicación del TREP. Ni siquiera estamos diciendo que se apruebe el TREP, solo le estamos diciendo, ok, el Consejo Nacional Electoral está trabado, por decir algo, porque no hay acuerdo alrededor de un hito que está en el cronograma que gira alrededor del tema del TREP. Entonces, démosle un poco más de aire para que ellos puedan construir los acuerdos y consensos como se hizo en el 2021.
Eso es todo lo que, eso sí era algo que tenemos atribución, que yo creo, yo llegué temprano al Congreso Nacional, porque con todas esas medidas... ¿Se hizo el hisopado usted? Me da pena, pero sí, fíjese. Me lo hice porque yo desconfío grandemente de mi diputado suplente, que es una persona de libre, entonces yo no puedo dejar mi curul y no puedo asumir el riesgo de que por por no ir a hacerme un hisopado no me vayan a dejar entrar al Congreso. Y que eso es capaz de no dejarme entrar, sí. Aunque es ilegal, aunque hay una resolución incluso de la Corte Interamericana, una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero bueno, no puedo esperar que me respeten mis derechos cuando sistemáticamente han sido violentados. Y un tema tan importante como estos temas... Sí, porque ayer supuestamente iba a ser una sesión muy importante. Claro, porque se iba a decidir la prórroga del TREP. Se iba a discutir lo del tema de la renuncia. El tema de la renuncia, porque también está la biometría. Correcto. Pero en estos momentos estamos sin TREP, sin biometría. Y sin decisiones en el Pleno del Consejo. Bueno, y el Partido Liberal sin voto en el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Porque ahorita el problema lo tiene el Partido Liberal. Sí, lo tiene el Partido Liberal, pero lo tiene el pueblo hondureño, porque al final, o sea, que esa visión, o sea, es increíble cuando yo escucho, es que mi consejero, o sea, es que los consejos, y no hablan que el Consejo Nacional Electoral debe ser independiente, autónomo y parcial, que tienen autonomía y tanto que pelean por esa autonomía, pero ahí vemos, le voy a contar un dato interesante. Ajá. Que yo creo que mire la importancia de la visión que da el Partido Salvador de Honduras. Usted sabe que nosotros siempre hemos luchado por procesos transparentes y elecciones basadas en mérito para las elecciones que realiza el Congreso. O sea, esta visión de repartición en el poder es perversa. Nosotros mire lo que les dijimos con el fiscal general. Por ejemplo, ¿cómo es posible que al fiscal general se vaya a poner una persona que no cumple con los requisitos? ¿Cómo es posible que van a elegir a un fiscal de que evidentemente es una pieza política de libertad y refundación, que en el mapa o en la agenda de la construcción de una dictadura lo que le faltaba, o una pieza crucial para ejercer presión a la oposición, justamente es a través de la criminalización de la oposición y darle al un fiscal general obediente para seguir ese guión? Era básicamente ponerse la soga en el cuello, hacerse darakiri, ¿cómo es que dicen los muchachos, verdad? Sí. O sea, era básicamente cavar su propia tumba. Y mire lo que hicieron, por negociaciones de los dueños de los partidos. Sí, porque ahí cuando eligieron, y hay que decirlo también, cuando se eligió al fiscal general, cuando se eligieron a los consejeros, fueron de los partidos los que aprobaron esa negociación. Nosotros como PSH nos opusimos. Nos opusimos porque uno, no podíamos apoyar a un fiscal general que no reuniera los requisitos. No podíamos apoyar a un fiscal general que era muy evidente que iba a ser obediente al partido político antes de los intereses del país. Que en el contexto de que Libertad y Refundación está construyendo un sistema dictatorial a los modelos de izquierda, pues evidentemente se instrumentaliza la justicia penal precisamente para perseguir y eliminar la oposición. O sea, para nosotros era una persona que no reunía los requisitos. Y luego en el Consejo Nacional Electoral, el Partido Nacional, Partido Liberal y Libre, se pusieron de acuerdo para darle los suplentes a Luis Redondo, que claramente era de Libertad y Refundación. ¿Usted sabe quién era la propuesta del PSH? ¿Quién era? Josy Toscano. Josy Toscano era la propuesta. Él era la propuesta del Partido Salvador de Honduras en su momento. ¿Usted se imagina qué diferencia hubiese sido que el PSH hubiese tenido, hubiéramos tenido un suplente que fuera realmente independiente, que fuera una persona que se le hubiera orientado? O de cualquier otro de los partidos... o cualquiera otro que hubiese llegado por mérito, por capacidad técnica, que hubiera llegado una persona que no dependiera de la llamadita del dueño, sino que el Partido Salvador de Honduras, usted está aquí porque el Partido Salvador de Honduras quiere que usted garantice que se cumpla con la Constitución y la ley. Yo hubiera sido una que me llama y me dice, abogada, ¿cómo hago? Mire que me están convocando a un pleno. Vaya. Usted tiene que ir a un pleno, no está de acuerdo con lo que usted cree que lo que se está votando es ilegal, motive su voto, razone su voto. ¿Cree que lo que se está haciendo es inconstitucional? Bueno, motive su voto, razone su voto
y acuda a la sala de lo constitucional. ¿Le ha decepcionado Ana Paola Jola a usted? La verdad sí. O sea, creo que no era un momento para poner una renuncia. Creo que... la renuncia está bien redactada porque está para un fin político. Pues, bueno, bueno, depende de quién la mire. Ajá. Si la mira el presidente Zelaya, yo creo que se va a alegrar. Ajá. Porque es una carta redactada para fines políticos, partidarios, afines a Libertad y Refundación. Pero si usted me pregunta a mí como ciudadana, yo no estoy satisfecha. O sea, y justamente le cuestiono ese sesgo y esa parcialidad. O sea, yo he sido testigo, todos hemos sido testigos de que ella estaba diciendo que estaba siendo amenazada por el Ministerio Público. Que cuando el Ministerio Público, Marlon Ochoa pedía apoyo, ahí estaban, pero que a ella tuvieron que salir corriendo un montón de veces de ahí. Pero ahora, irónicamente, Luis Redondo pide al Ministerio Público que la investigue. Por eso. Ahora bien, es legal. Y luego otra cosa que me o sea, como ser humano lo respeto, ¿verdad? Y pues ella tendrá sus motivaciones y todo. Pero en el momento en que se realiza, la forma en que se hace esto, aparte yo le voy a decir una cosa, ella no puede alegar que es independiente porque ella misma ha dicho que representa un partido político. Entonces yo creo que ahí faltó, ya que ella reconoce un esquema de representación partidaria del Partido Liberal, creo que faltó de una u otra manera establecer si la presión era tan grande a lo interno del partido, a lo interno del Partido Liberal, pues hubiera establecido un mecanismo de salida que generara confianza y certeza dentro de la misma autoridad electoral, que es lo que ella representa. Sí. Y aquí, como dicen también, ¿verdad? Ella de lo que justifica es los ataques hacia su hija, pero su hija es una persona adulta, no es ninguna niña. Pero cuando se atacó a Cosette, nadie dijo nada. Y la hija de Cosette es menor de edad. Y hasta se expuso la fotografía de esa niña en redes. Sí, yo creo que aquí también es como esa doble moral de muchas personas, ¿verdad? Bueno, doble moral del presidente del Congreso. Ayer cuestionó, yo le digo, mire, usted lo que sí puede hacer como presidente del Congreso es aprobar el proyecto de ley que yo presenté desde el primer año, la ley contra la violencia política. Eso es lo que se necesita. Se necesita una ley. El mismo Luis Redondo fue víctima de esto, pero cuando les afecta a ellos sí es malo. Pero cuando barrieron y trapearon con la hija de Cosette López, que insisto, es menor de edad. Y ahí nunca el Ministerio Público actuó. No, jamás. La Fiscalía de la Niñez todavía ni siquiera se pronuncia sobre eso. Sí, bueno, las declaraciones de Marlon Ochoa en el Pleno del Congreso Nacional, en un espacio público, donde le dijo que extrañaba, no sé a quién, que extrañaba el que estaba. O sea, me parece que no tiene autoridad moral el presidente del Congreso para venir a decir que dónde están cuando él es uno de los principales agresores. Parte de la violencia política pasa justamente por limitar el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Las mujeres del Congreso Nacional, todas, incluso las de Libre, han sido víctimas de violencia por parte del mismo presidente del Congreso Nacional. Entonces, a mí particularmente sí me molesta. Yo debo decirle algo. Tenga 5, tenga 10, tenga 15, 20, lo que años que tenga. Un hijo es un hijo y usted sabe que uno de padre o de madre siempre va a ver ve sus hijos a sus muchachitos. Y nada justifica este tipo de ataques, porque fíjese que es más a las mujeres que nos hacen ese tipo de cosas. Lo que nos parece, a mí lo que no me parece, es que yo no creo que realmente el presidente del Congreso tenga un interés real de proteger a la hija de Ana Paola o de realmente alrededor de la familia. O sea, hoy claramente lo que hay es un interés de político partidario de sacarle ventaja a una situación de renuncia de una consejera para poder hacer una negociación. Y también, ¿por qué no se pronunció cuando lo de Cosette? Porque no frenó ahí. Vamos a ir a pausa y ya volvemos. ¿Quién debería... ¿Se puede confiar en el Ministerio Público para hacer otra investigación si ni siquiera se ha dado un informe de lo que sucedió el 9 de marzo? Esto lo veremos después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos este diálogo con la diputada Fátima Mena.
justamente estamos conversando sobre lo sucedido en el Congreso Nacional. Esto sí preocupa por el hecho de que en estos momentos no hay ningún sistema de transparencia autorizado para las elecciones generales. Porque ayer venció el plazo para el TREP. Y si no hay TREP, no puede haber biometría tampoco, porque van concatenados, van amarrados estos dos sistemas. Que la biometría para mí es lo más importante, porque así se regula que la persona que está ejerciendo el voto es esa persona. Y así se evitan muchos fraudes. Aunque se adulteren las actas y todo, pero eso hay un número que se va registrando de votantes. Y eso es lo más importante. La diputada ha cuestionado la actitud de Luis Redondo porque dice que cometió doble abuso. Doble abuso porque no se aprobó, no se aceptó ni se sometió a pleno la renuncia de Ana Paola Hall, que yo creo que ya fue un acuerdo entre los dueños de los partidos políticos del tripartidismo, y enviar una renuncia se convirtió en denuncia, porque le envió al Ministerio Público. Ahora bien, el Ministerio Público, nos dice la misma diputada, ella no está de acuerdo con que, y siempre se opusieron al nombramiento de Joel Zelaya, porque no reunía los requisitos para ser fiscal general. Pero los dueños de los partidos políticos sí lo avalaron. Y por eso quedó él ahí, como fiscal general. El fiscal tiene una deuda con el pueblo hondureño porque ni siquiera ha presentado ni informe, ni requerimientos de lo ocurrido el 9 de marzo en las elecciones primarias. Y ahora, ¿cómo es que va a investigar la renuncia de Ana Paola Hall, cuando la misma Ana Paola Hall, como nos explicaba la diputada, nuestra invitada, denunció que ella había llamado al Ministerio Público para que se hicieran presentes el 9 de marzo y no llegaron? Para que miren cómo es las jugadas políticas. Al final, pues Luis Redondo, como nos dice nuestra invitada, es un títere de las maniobras de Manuel Zelaya Rosales. Está siguiendo el guión del Partido Libertad y Refundación. Independientemente de todo esto, diputada, el problema es que si hoy fueran las elecciones, nosotros no vamos con ningún sistema de transparencia. Esa es la realidad. O sea, ahorita vamos, como dicen, a las elecciones de 1982, del 85, vamos sin ningún control de transparencia. Sí. O sea, sería un retroceso para el sistema electoral hondureño. Sí, justo esta semana, pues, con todo este tema del TREP, ¿verdad? Me encontré con un grupo de jóvenes y me dijeron, abogada, mire, no entendemos cuál es el problema del TREP, por qué están peleando el TREP, o sea, cuál es la importancia. Y entonces, en ese momento, pues, les explicaba que el TREP, primero, es un sistema que forma parte del diseño de la ley electoral. La ley electoral y el proceso, más que un artículo, que es el 278, que está en la ley electoral, es que forma parte del sistema. Yo se los quería comparar como con el freno de mano de un vehículo. El freno de mano es un mecanismo de seguridad para su carro y obviamente no solo para su vehículo, sino que incluso para su integridad. El TREP lo que hace es que concentra bajo un sistema el proceso de divulgación de resultados. Es decir, este es el sistema que tienen que tiene el Consejo Nacional Electoral, que tienen acceso todos los partidos políticos, que tiene acceso a la comunidad internacional, los veedores y cualquier ciudadano. Se puede meter a este sistema y puede empezar a ver cómo va el proceso de divulgación. Por eso es que se habla que es un mecanismo de transparencia y que facilita la auditoría social, para que al final sea el pueblo, el ciudadano, quien esté cuidando y vigilante del proceso. Sí, porque la idea del TREP es que el acta no sea manipulada. Como hay rapidez, se cuentan los votos, se hace y se envían, ¿verdad? Y luego también hay una cifra oficial, porque ¿qué pasaba antes cuando no había TREP? Cada partido tenía su centro de cómputo. Entonces, obviamente,
los números del Partido Nacional, ¿usted a quién cree que le iban a ir, que iban a decir que iba ganando? El Partido Nacional. El liberal, el liberal. El del libre, el libre. Entonces no va a haber confianza. ¿Cuál es el riesgo sobre esto? Que el día de las elecciones, alrededor de las 8, cuando se tiene que salir a dar a las 3 horas de cerrado el centro de votación, la ley dice que debe salirse a dar la primera divulgación de los resultados, que es tipo 8 o 9 de la noche. ¿Qué va a suceder ahí si no tenemos un TREP? Primero, no se va a poder hacer eso. Y 2, cada partido va a salir a autoproclamarse ganador y ahí se va a generar un caos. Entonces yo les digo, esto es como un freno de mano dentro de un vehículo. Nosotros vamos a poder conducir el proceso electoral de aquí al 30 de noviembre. Pero el 30 de noviembre, a las 8 o 9 de la noche, nos vamos a ir a estrellar. Porque van a salir Rixi, Salvador, Papi, Nelson, Chano, todos a autoproclamarse ganadores del proceso. Y ahí va a empezar la crisis y el caos. No vamos a tener certeza. Además, estas actas van a tener que venir por tierra, físicamente, al Consejo Nacional Electoral. Y ya hemos perdido la práctica. Ya hemos perdido la práctica. Ya la tecnología nos malacostumbró. ¿Cómo se hace? La Junta Receptora, va a haber que hacer un rediseño, porque las juntas receptoras de votos van a tener que hacer esas actas y según la ley, eso pasa al Consejo Municipal. En el Consejo Municipal tiene que esperar a hacer un recuento de todas esas actas para sacar un acta municipal y eso se lo pasan a la departamental. La departamental, o sea, estamos hablando de que en función de tiempo, ¿cuánto va a durar esto? ¿Y qué va a pasar en ese ínterin? Entonces, yo sostengo que nosotros estamos en un estado de necesidad. Es muy evidente que estamos en el marco de una crisis y el diseño del proceso electoral. ¿Cree usted que van a haber elecciones, diputada? Mire, lo peor que yo podría hacer es no considerar un escenario a donde Libre no quiera elecciones. Debo ser muy franca. No es que yo sea pesimista, alarmista, pero yo debo ser responsable. O sea, es como cuando usted me preguntó, ¿usted cree que la van a dejar? ¿Se acuerda? Sí. Que van a poder participar. Yo leo el peor escenario que yo no puedo, que de forma responsable debo de hacer es contemplar que ese escenario puede llegar. Míreme, aquí estoy. Básicamente sin inscripción por parte de lo cooptado que está la institucionalidad. Yo no puedo descartar que la crisis y el caos solamente le beneficia a Libertad de Refundación. Y que según lo que yo he estudiado a través de estos modelos que ellos persiguen, hay un artículo que me encanta, yo siempre lo cito, dice, de Moisés Naim, dice, a los dictadores les gustan las elecciones, pero les gustan aquellas elecciones a donde existan garantía de que ellos van a ser ganadores. Ellos solamente instrumentalizan la plataforma de procesos electorales para darle un matiz de legalidad y legitimidad. Pero si nosotros empezamos como a ir desgranando los contextos, ellos solo les gusta someterse a procesos electorales a donde hay certeza y confianza de que va a ganar. Y mire que me da risa porque ellos analizan los modelos. Entonces, por ejemplo, si usted ve, Ortega se sometió a un proceso, ¿verdad? A donde, ¿con cuánto gana? Gana con el 99%, el 96%, pero claro, ha eliminado a toda la oposición. Todo está preso. Y entonces, por ejemplo, o hay alguien que le ponen de competencia. ¿Hubo realmente una competencia en Libertad de Refundación? Claramente no. O sea, Rixi gana por eso es que salen con el discurso que es la más votada dentro de sus partidos. Claro, porque no había una competencia real dentro de Libertad de Refundación. Entonces, ahí en mi lista digo, check. Ahí este es un indicador de un sistema dictatorial. Luego vemos que tienen ataques a la oposición, ataque a los medios de comunicación, ataque a las iglesias, ataques a las ONGs y algo que me llama poderosamente la atención, que es clave, es el control de las Fuerzas Armadas. O sea, el control de las Fuerzas Armadas es... ¿Eso es lo más grave para usted? Es de las cosas que más miedo me dan, sí.
porque ellos tienen el control de las armas. Y ahora, lo que yo consideraba como el último bastión de la democracia era el Consejo Nacional Electoral. Tuve una conversación, tenemos un grupo de amigas, de lideresas de la región, que somos defensoras del Estado de Derecho y la democracia, y pues tuve la oportunidad hace unos meses de hablar, bueno, casi un año ya, de hablar con ellas, y pues particularmente le preguntaba a las nicaragüenses y a las venezolanas. Y ambas coincidían en que la venezolana me dice, mira, ustedes no están tan fregados como nosotros. Nosotros lo que sucedió es que cuando reaccionó el pueblo venezolano ya era muy tarde. Y a mí lo que me preocupa y me habló sobre el control de la autoridad electoral en Venezuela. Sí. El pueblo no pudo vencer el control de la autoridad electoral. Fátima, si ustedes, y el contexto creo que ha cambiado, la verdad, si ustedes todavía tienen una independencia o una autoridad electoral no cooptada por el oficialismo, hay esperanza. Pero si se la cooptan, están básicamente perdidos. Y eso es lo que me preocupa de este contexto. Porque yo creo que al final todo este movimiento en este tablero, al plazo del vencimiento de la adjudicación del TREP, la renuncia de Ana Paola Hall, me parece que es un escenario provocado para que Libertad y Refundación tome control de la autoridad electoral. ¿Estaríamos a las puertas de una constituyente? Es un escenario. Si no hay elecciones, es un escenario. Si no se pueden cumplir con los plazos y no puede haber un proceso electoral, hay un rompimiento del orden constitucional y estamos básicamente en el proceso de instalación. Que ese, se lo voy a decir, que es lo que más... Ese es el escenario que más cólera me da. ¿Y saben por qué me da más cólera? Porque ese escenario lo están trabajando y estoy segura, los tres partidos políticos. Aquí, en ese escenario, están... O sea, que en el escenario de la Asamblea Nacional Constituyente están participando los tres partidos. Sí, y están participando tal vez no como oposición de un partido, pero están trabajando los dueños de los partidos políticos negociando impunidad, negociando cuotas de poder, negociando mantener el status quo de este esquema de repartición, porque al final dictadura es dictadura, sea de izquierda o sea de derecha. Y las champitas de los familiares. Exactamente, eso es lo que ellos están negociando, sus privilegios particulares y de grupo, y no necesariamente a partidos, porque yo creo que hay dentro de la oposición hay un grupo pues genuino, preocupado, pero sí creo que ese escenario al cual nos podrían llevar de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente pasa por lavarse las culpas, perdonarse todas esas investigaciones, repartirse los negocios, o sea, no pasa por una verdadera refundación del Estado. O sea, no les interesa realmente. No les interesa, les dice, bueno, aquí entro libre, entonces esos negocios que usted ya había repartido con la constituyente pasada, ahora hay que replantearnos, esa es la narrativa. Sí. Tenemos ya varios mensajes que nos han escrito a través de nuestras plataformas y también a través del 3182-5600 que vamos a compartir con ustedes. Dice, bueno, Leonel Alejandro Flores Mendeta, mil gracias a Leonel que siempre está pendiente de Diálogo de Impacto. Hoy se encuentra en Villanueva Cortés. También está Luis Vázquez, dice que vengan esos ladrones diputados a solucionar esta huelga aquí en Ciguatepeque, dice, ya que el dinero de Corium se lo robaron ellos, nos dice Luis Vázquez, que por cierto hay una toma en estos momentos en el peaje en Ciguatepeque. También Carlos Castillo nos dice, la oposición más inútil en Honduras, dice, solo papadas hablan y Mel es un líder estratega, fue capaz de unir a los católicos y evangélicos después del siglo XVI, nos dice Carlos Castillo, y ahí sí le creo, porque todos están jugando el juego de Mel. Otro mensaje dice, sin prórroga en el tren ni biometría, volverán a votar los muertos y volverán los votos rurales, así es, volverán las elecciones estilo Honduras. Dice, otro mensaje nos dice, buenos días, Luis Redondes, él asume la representación de los más de 127 diputados, él interpreta todo a su conveniencia como si los demás somos tontos de interpretar que una renuncia es una denuncia. Si el titular de la carta que envió la doctora Ana Paola dice renuncia,
Libre no quiere elecciones porque no tiene ninguna posibilidad de ganar, porque al perder el poder a doña Xiomara se le va el esposo, el hijo, el cuñado para Estados Unidos extraditados y muchos más, nos dice este televidente. Estos son parte de los mensajes que tenemos. Vemos la inconformidad también. Claro, y legítima. Mire, es legítimo. El malestar que hay, yo creo que también los cuestionamientos que le hacen a la oposición, sumamente válidos. La oposición ha sido incapaz de articularse alrededor de una propuesta conjunta en defensa de los intereses del pueblo hondureño. Creo que definitivamente debe existir de cara a un nuevo gobierno pues un compromiso en función de una agenda legislativa real, una nueva ley orgánica del poder legislativo. Esa ley es nefasta. Mire, Luis Redondo era los que más la criticaba y que hablaba que era de dictadores. Luis Redondo el que más se llenaba de la lucha anticorrupción, porque él se llenaba la boca entonces con eso. No podemos, o sea, hay que poner reglas claras que garanticen la igualdad, que promuevan la transparencia. También comparto la preocupación de las víctimas, porque son víctimas, los de Corium, y que se investigue la complicidad. Pero le digo, esas son las deudas que tiene el fiscal general. Mire, el fiscal general hasta en cadena nacional salió, se comprometió. Mire, nos debe el informe del 9 de marzo. Tiene el informe de Corium. Y cuando no lo saca, yo digo, es que hay gente embarrada del gobierno. Sí, porque cuando no hay gente, o sea, usted ve, y ahí es a donde se cuestiona la justicia selectiva. Mira, el que tiene culpas que pague, que se enfrente a la justicia. Uno no puede meter las manos al fuego por nada, o sea. Pero lo que denuncia, mire, lo que sí se esclarezca y frente a la justicia, ¿verdad? Pero lo que sí se le cuestiona es la falta de independencia que tiene el Ministerio Público. O sea, y que cuando se trata de... ¿Está en los mismos niveles de Juan Orlando Hernández? Yo los miro igualitos. Es que le digo, mire, es como que queramos solucionar un problema y que la solución sea que usted pase de allá para acá. No lo vamos a solucionar. Solo nos cambiamos de ropa. Solo nos cambiamos de ropa. O sea, es el mismo esquema de ejercicio de poder, el mismo esquema. Problema de justicia. ¿La corte de quién era? De Juan Orlando Hernández a través de Argueta. Y aquí tenemos a través de Rebeca Raquel una corte controlada por el presidente Zelaya. Tenemos el Ministerio Público, antes era Chinchilla, y el mismo esquema de ejercicio de poder tiene Joel Zelaya. O sea, nosotros no vemos la diferencia. Sistema dictatorial de ejercicio del poder de Mauricio Oliva, el mismo esquema lo ha utilizado Luis Redondo. Corrupción. Red de diputados del Partido Nacional, Red de Diputados 2.0, ha salido aquí con el dinero que le dan. Caso Pandora, uso de fondos de CEDIS en aquel momento, CEDIS ahora se llama Cedesol. Ahí está el caso. O sea, desafortunadamente, yo le digo que es lo que a mí me da más tristeza. O sea, han pasado tanto que se llenaron la boca criticando 12 años de narcodictadura. Yo le voy a decir una cosa, yo creo que ahora llevamos más, porque básicamente seguimos en sistemas dictatoriales, porque ese también vino a cooptar y a concentrar poder, solo que se cambiaron los patrones, o sea, se cambiaron los dueños o los dictadores. Y los vínculos con el narcotráfico siguen estando ahí. O sea, esto es algo que no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, no hemos visto una verdadera lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción en el país. Todo lo contrario. Lo que hemos visto más bien es que el mismo esquema de blindaje y de protección desde el poder hacia esas estructuras criminales. Sí. Ya estamos casi finalizando el programa. ¿Qué va a pasar? ¿Usted tiene esperanza de que se pueda reconsiderar esto en el Congreso Nacional? Bueno, yo soy una mujer de fe, ¿verdad? Soy una proactiva, propositiva. Pero mira, hay un mensaje que puso el padre Melo, lo puso creo que hace como una semana, en el marco de la crisis del Congreso. Y esto pasa por voluntad política. Si hay voluntad política, se va a allanar el camino y no va a haber y se va a poder superar cualquier traba. Porque solo son los dueños de los tres partidos políticos los que tienen que poner de acuerdo.
y repartirse, porque aquí no crean ustedes, la negociación es repartición. Sí, yo creo que la repartición, la solución pasa, uno, por definir el tema del tren, los acuerdos que puedan existir alrededor, y dos, pues el nombramiento, el trámite de la renuncia de la consejera Hall. Sí creo de que esperaría una reflexión por parte de quienes dirigen el país, de que Honduras necesita vivir en democracia. Honduras necesita pues que se resuelvan temas de trabajo, de educación, de salud, y desafortunadamente, aunque la gente esté cansada de lo político sí afecta la calidad de vida de los hondureños. Exacto. Y está probado en todos estos países. Entonces yo creo de que este es un año a donde el tema electoral es prioridad precisamente por eso. Así que espero que no desmayemos y que luchamos por elecciones limpias, transparentes y confiables, aunque este camino ha estado bien empedrado, pero bueno, todavía estamos a tiempo de recapacitar, porque justo hoy es 30 de julio, estamos exactamente a 4 meses de las elecciones. Sin TREP, sin biometría y sin ningún... Y sin certeza si van a haber elecciones. Y sin certeza. Bueno, muchísimas gracias a la diputada y abogada Fátima Mena por haber compartido con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Nosotros a través de nuestras plataformas, a través de nuestros noticieros estaremos dando seguimiento. Vamos a ver qué sucede si los dueños de los partidos políticos del tripartidismo se ponen de acuerdo, se reparten y nos dejan en paz a todos los hondureños para que vayamos a elecciones el próximo 30 de noviembre. Los invito a que continúen con BTV y hasta Ani y Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.